Buenos días a todos. Es muy agradable verlos de nuevo, pero sobre todo verlos congregados a todos juntos y unánimes, como dijo doña Rosalba. Dios hoy me asignó para que predicara de nuevo y doy gracias a Dios y alabanza al nombre de Jesucristo. Realmente, sin que hubiera premeditación, la predicación de hoy tiene relación con la prédica que la hermana Marta dio el domingo pasado. Yo se lo dije a ella. Se trata de una coincidencia que estoy seguro Dios ha permitido a nosotros por algún motivo. Pero bueno, hermanos, vamos a comenzar hoy leyendo un pasaje increíble en el cual se observa la intervención del mismo Jesucristo. Ese pasaje está en Mateo, versículo 27 al 30. Y esos versículos dicen lo siguiente: pasando Jesús de allí, le siguieron dos ciegos, dando voces y diciendo: ten misericordia de nosotros, hijo de David. Y llegado a la casa, vinieron a él los ciegos, y Jesús les dijo: ¿creéis que puedo hacer esto? Y ellos dijeron: sí, Señor. Entonces les tocó los ojos, diciendo: conforme a vuestra fe os sea hecho. Y los ojos de ellos fueron abiertos. Y Jesús les encargó rigurosamente, diciendo: mirad que nadie lo sepa. Y de ese pasaje, hermanos, el versículo que deseo resaltar es el 29, que como se leyó muestra que Jesús, después de que los ciegos dijeron que sí creían que Él podía devolverles la vista, entonces les tocó los ojos diciendo: conforme a vuestra fe os sea hecho. Y repito esa parte: conforme a vuestra fe os sea hecho. En la Biblia, hermanos, Nueva Versión Internacional, esa frase muestra un ligero cambio, un pequeño cambio, ya que dice: entonces tocó sus ojos y dijo: que se haga con ustedes conforme a su fe. Jesús señalaba con frecuencia la fe de una persona como el impulso para la sanidad. Por ejemplo, en Mateo 8, versículos 13, pasaje donde Jesús sana al centurión y lo hace a la distancia. O en Mateo capítulo 15, versículo 28, donde vemos que Jesús sana a la hija de una mujer cananea. También otro pasaje donde una mujer que estaba sangrando durante 12 años tocó el borde de su manto, el del manto de Jesús, creyendo que era todo lo que necesitaba hacer para ser sanada. Y vemos cómo Jesús le dijo: ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Eso lo podemos ver en Mateo 9, 22. Y en ese momento esa mujer quedó completamente sana. Y en ese versículo vemos cómo la palabra salva es utilizada como sinónimo de sanidad en ese momento. Otro evento lo vemos cuando Jesús limpió a un leproso en Lucas 7, 19. Y Jesús le dijo al hombre: levántate y sigue tu camino, tu fe te ha salvado. Y así podemos seguir encontrando pasajes similares en la Biblia. Pero cuando revisamos bien esa frase, vuestra fe, vemos que la misma no se refiere a la cantidad, a la calidad o grado de la fe de una persona, sino que indica la presencia de una fe genuina. Repito, implica la presencia de una fe auténtica, una fe verdadera. Tener fe en Jesús, repito, tener fe en nuestro Señor Jesucristo, tener confianza en su capacidad de sanar, era a menudo la clave para activar su poder sanador. Pero debemos aclarar que nuestra fe no es el poder detrás de la sanidad. Y repito, escúchenme por favor, nuestra fe no es el poder detrás de la sanidad. La fe es simplemente el canal, conducto para la sanidad de Dios. Cuando Jesús dijo:
conforme a vuestra fe os sea hecho. Quiso decir que la fe de una persona, es decir, el hecho de que la persona creyera y tuviera confianza en Él, le habían movido a derramar su toque sanador. Dios y Jesús son los sanadores, los que tienen el poder de realizar la sanidad y buscan nuestra fe. El poder de Cristo, hermanos, rara vez actúa en un ambiente de incredulidad. Así como la fe permitió que algunas personas recibieran la sanidad, la falta de fe a veces obstaculiza que se sanara gente. Y así podemos verlo en Mateo capítulo 13, versículo 58, donde la Biblia nos muestra que Jesús no hizo en un lugar muchos milagros a causa de la incredulidad de muchos. Y también Mateo 17, 19 al 20, donde se observa que Jesús le dice a sus discípulos que no pudieron echar el demonio de un muchacho por la incredulidad que ellos tenían en ese momento. También la Biblia nos muestra que así como la sanidad viene conforme a vuestra fe, la salvación viene a los pecadores también por la fe. Y en ese sentido recordemos las palabras de Pablo en su epístola a los Romanos, que en el capítulo 10, versículos 9 y 10, versión Reina Valera de 1960, dice lo siguiente: que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación, dice la Biblia. Versículos, hermanos, que en otros términos significan que si declaras abiertamente que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Pues es por creer en tu corazón que eres hecho justo a los ojos de Dios, y es por declarar abiertamente tu fe que eres salvo. E igualmente existen otros pasajes, en realidad muchos, que expresan lo mismo, como por ejemplo el de la mujer pecadora que ungió los pies de Jesús con su costoso frasco de perfume de alabastro, y Jesús le dijo: tu fe te ha salvado, ve en paz. Y eso lo vemos en Lucas 7, versículo 50, si no me equivoco. De modo que todo el que cree en Jesucristo se salva, pero el poder de Cristo logra la salvación, no la fe del creyente. El único valor de nuestra fe se encuentra en el objeto de nuestra fe, y ese objeto de nuestra fe es el Señor Jesucristo propiamente, y no en nosotros mismos o en nuestra fe. Hermanos y hermanas, Dios responde con gracia, con compasión y con generosidad según nuestra fe, porque a Dios le agrada la fe. El autor de Hebreos informa en capítulo 11, versículo 6, lo siguiente: de hecho, sin fe es imposible agradar a Dios, dice la palabra. Todo el que desea acercarse a Dios debe creer que Él existe y que Él recompensa a los que lo buscan con sinceridad de su corazón. Entonces, hermanos y hermanas, todos los días deberíamos nosotros afianzarnos, aferrarnos a eso, porque las cosas que pedimos conforme a la voluntad de Dios serán hechas conforme a nuestra fe. Dios es el que tiene el poder sanador, pero nosotros, al creer genuinamente en Cristo y en Dios, nos hacemos acreedores de los milagros. Pero volviendo al pasaje inicial que leímos, vemos que esa historia nos habla de dos personas ciegas que siguieron a Jesús por un largo camino hasta que lo encontraron. Y Él les dijo: ¿ustedes creen que yo puedo hacer eso? Y ellos dijeron: sí, creemos que tú puedes. Y Jesús les dice: conforme a su fe se ha hecho. Y Jesús tocó sus ojos y se sanaron esos dos ciegos. Eso dice la Biblia en ese pasaje. Y cuando repasamos
cuando repasamos esa historia, vemos que la fe tiene un papel esencial, es decir, determinante, para obtener que se realicen cosas que hemos pedido a Dios. Pero lo que debemos resaltar, según mi pensamiento, es la frase que se haga ustedes conforme a su fe. Disculpen un momento, hermanos. Bueno, continuamos entonces, disculpen. Y partiendo de eso, hoy quiero hablarles de la importancia de creer y tener fe. Fe en que podemos lograr los milagros que pidamos al Padre Celestial, pero sobre todo en creer y tener fe de que usted y yo, de que todos podemos cambiar. Repito, fe en que podemos cambiar. Hermano y hermana, yo le pregunto, ¿cree usted que puede cambiar? Sí, cambiar todo en su vida, comenzando por dejar su vida pecaminosa y alejada de Dios. A la verdad no sé qué se ha contestado cada uno de los que aquí estamos, pero yo les digo que a nadie Dios le ha hecho con una actitud o con un carácter inalterable. Usted puede cambiar, usted definitivamente puede cambiar, pero depende de su decisión. A nadie Dios lo ha creado con una vida o un pensamiento que no pueda ser cambiado. Ese cambio dependerá de usted y de cómo se aferra a la fe en Dios. Decida, hermano, cómo quiere encarar la vida ahora y desarrollar esa clase de actitud. Una nueva actitud no ocurre por sí misma, usted debe desarrollarla en su vida. De ahí la importancia de creer que usted puede cambiar y que usted puede definitivamente ser otra persona una vez que cambia. Algunas personas se esconden detrás de la excusa que no pueden cambiar porque han sido así desde niños y se dicen seguramente dicen así, ahora, después de grande, yo no voy a cambiar. Pero nunca, hermanos, es tarde para cambiar, eso se los aseguro. El cambio es indispensable para el crecimiento. Si dejamos de cambiar, dejamos de crecer. Si dejamos de crecer, entonces estaremos muriendo. Cuando dejamos de crecer, comenzamos a morir en el ámbito espiritual y en el campo del conocimiento. Todos necesitamos cambiar en algún área de nuestras vidas. Necesitamos un cambio. Hay cosas en nosotros que no nos gustan y deseamos cambiarlas definitivamente. Y eso a todos nos ocurre. El problema es que a veces no lo logramos y eso a veces nos frustra. Y le pasa a muchos que se angustian porque sienten que no fueron capaces de hacer los cambios que sabían que debían hacer en sus vidas. Cambios que le iban a permitir mejorar en su vida espiritual, social y familiar. Cambios que le iban a ayudar a mejorar su vida financiera e incluso en su salud. Por eso hoy, en este día, en esta mañana, yo les digo a ustedes, a cada uno de los que aquí estamos, que ustedes tienen que tener fe de que pueden cambiar y ser las personas que Dios anhela que ustedes sean. ¿Cuántos de los que estamos aquí, seguro es normal, han intentado o estamos intentando cambiar cosas en sus vidas o en nuestras vidas? ¿Cuántos aquí han hecho promesas de cambio al inicio del año? ¿Cuántos de ustedes se prometieron dejar de comer eso, hacer más ejercicio, ahorrar más y al final no han cambiado? Porque el cambio no se da simplemente por deseo, ya que hay que esforzarse mucho. Y yo les digo que sí se puede cambiar y yo soy testigo. Hermanos y hermanas, lo primero que debemos atender para tener un cambio real es a tener fe. Fe en el poder de Dios y fe en usted mismo. Debemos creer que podemos hacer, que lo vamos a lograr. Tenemos que creer que Dios nos ha dado el poder y la fuerza para hacer los cambios necesarios que nos llevarán al cumplimiento del propósito de Dios en nuestras vidas. Muchas veces ocurre que cuando lo intentamos varias veces y no lo hemos logrado, tendemos a perder la fe.
comenzamos a considerarnos incapaces, comenzamos a perder el interés en el cambio y terminamos abandonando la idea del poder cambiar. Y lamentablemente, por último, muchos pierden la fe en ellos mismos. Eso es un caso real. Cuando alguien pierde la fe en sí mismo, entonces comienza a perder y de repente parece que no pueda superar ni siquiera las dificultades, no puede ganar batallas, cree que no puede disfrutar de victorias, a veces piensa que no puede alcanzar metas en la vida, a veces cree que todo ya lo tiene perdido. Son personas que tienen pensamientos negativos, pensamientos de perdedor, que se imaginan que no pueden, que no son capaces, piensan que lo que anhelan no es para ellos o para ellas, y ese tipo de pensamiento forma una fortaleza mental y la misma bloquea las habilidades, y esa persona que en Dios y con fe puede escalar montañas, termina, por decirlo de alguna manera, a gatas, subiendo a gatas, por decirlo de alguna manera, subiendo a gatas una pequeña grada y no una montaña en sus vidas. Hermanos y hermanas, estoy seguro que hoy el Espíritu Santo lo ha traído o la ha traído a usted para decirle que debes confiar en Dios. Y usted mismo o misma, tomada de la mano de Dios, lo puede todo. Para lograr algo en la vida, sea espiritual o físico, debemos creer en Dios y creer en uno mismo. Disculpe nuevamente, perdón. Continuamos, hermano. Y ahora les voy a decir una verdad sustentada en pasajes bíblicos, y es que Dios nunca utiliza ni va a utilizar a nadie que no cree en Él y no cree en sí mismo. La Biblia contiene abundantes ejemplos de que contiene abundantes ejemplos que nos indican que Dios usa personas que Él quería usar para sus propósitos, pero que creyeran en Él y en ellos mismos. Por eso Pablo, en Filipenses 4, versículos 13, nos dice lo siguiente: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Repito, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Eso dice la Biblia. Y uno de esos ejemplos es Moisés. Y Moisés fue el líder más contundente que existió en toda la raza humana. Es decir, un líder lleno de firmeza, de dureza, pleno de convicción en Dios y de la misión que Dios le había encomendado, lleno de persuasión, lleno de resolución y de energía. Fue un hombre que pudo estar frente a Dios, como se ve en Éxodo 3, versículo 1 al 5. Un hombre que hizo obras en el poder de Dios que nadie ha logrado sobre la faz de la tierra. Pero ese líder, que hoy lo vemos como ejemplo a seguir, un ejemplo de fidelidad, un ejemplo de esfuerzo, un ejemplo de ayuno, un ejemplo de oración, al principio no fue así. Recalco eso. Moisés al principio no fue así. Y es que la Biblia nos muestra que cuando Dios se acercó inicialmente a Moisés, tuvo que luchar con él, tuvo que cambiarlo, tuvo que hablarle de cambiar cosas, de superar cosas, de dejar atrás el pasado y de dejarse de temores, de complejos y de frustraciones para que pudiera alcanzar el éxito que Dios tenía para él y para su pueblo. Y yo les digo, hermanos, que Moisés es un ejemplo de que Dios no lo va a llevar a usted a un nuevo nivel espiritual, físico o dentro de la congregación mientras usted crea que no puede o no lo merece. Yo le digo, hermano y hermana, tienes que dejar la tristeza, tienes que abandonar esos pensamientos llenos de imposibilidades y los pensamientos negativos, porque usted le sirve a un Dios que nos prepara y nos lleva a las alturas, que levanta al pobre y al pequeño y lo sienta con los príncipes de su pueblo. Si usted no cree en usted mismo,
le va a costar creerle a Dios. Repito, si usted no cree en usted mismo, le va a costar creerle a Dios. Y si no cree a Dios, va a tener mucha dificultad para creer en usted mismo, porque Dios es el que nos muestra la grandeza que hay en nosotros, aun a pesar de que por fuera parezcamos pequeños o débiles. Hay gente que cree en Dios, pero no cree en ellos. Y por eso Dios los somete a un proceso. En la Biblia hay ejemplos de ese tipo de personas. Y Dios tiene dificultad para usarlas porque tiene que procesarlas, tiene que convencerlos que sí pueden. Y parafraseando el primer texto bíblico que leímos, podríamos decir que la Biblia nos dice: hágase con usted conforme a lo que usted ha creído que puede ser. Esa es la fe. Jesús les dijo a los ciegos, parafraseando a Jesús: ustedes caminaron detrás de mí creyendo que van a recobrar la vista, pues entonces ustedes van a ver. Estoy seguro que Dios aquí mismo, hoy, está hablando a varios o a muchos. Dios quiere llamar la atención a alguien o a algunos que han estado alejados espiritualmente de Él, o a alguien que tiene un ministerio escondido, que no ejerce la habilidad que Dios le dio, quizás a alguien que tuvo un fracaso y ahora cree que no puede volver a la labor que Dios le entregó. Dios hoy le habla a usted o a ustedes y les dice: levántense, porque Dios es Dios de restauración, y al que lo busca con sinceridad, Él lo va a restituir, le va a devolver la posición que debe tener conforme a sus propósitos. Hermanos, Dios los va a empoderar a ustedes. Dios le va a dar de nuevo poder a su vida para que usted tenga el crecimiento, la expansión, la vida que quiere, que Dios quiere para usted. Hermanos y hermanas, en la Biblia, en Juan 10:10, el mismo Jesucristo nos dice: y yo he venido para que tengan vida, dice la palabra. Sí, Dios quiere que tengas vida, no que tengas muerte. Dios quiere que usted crezca, no que usted sea pequeño o estancado. Y volviendo a Moisés, vemos que Moisés creía que Dios podía hacer grandes cosas, pero tuvo problemas o reservas cuando Dios le dijo que quería usarlo a él. Moisés sabía del poder de Dios porque lo había visto. Él sabía que era el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el único Dios verdadero que existe. Sí, él sabía que era el único Dios verdadero que existía. Pero cuando Dios le dice a él que tiene una misión, entonces Moisés le dice a Dios implícitamente, en realidad le dice a Dios: yo creo que usted puede usar a otro. Porque Moisés no creía que él mismo pudiera hacer esa labor que Dios le estaba pidiendo que hiciera. Así vemos en Éxodo 3 cómo Jehová le dice a Moisés que él lo va a enviar a liberar a su pueblo del yugo del faraón. Pero en versículo 11 de ese capítulo 3 de Éxodo, y también el capítulo 4, versículo 1 de ese mismo libro, Moisés le muestra a Dios su temor, su duda, su debilidad. Esos versículos dicen: entonces Moisés respondió diciendo: ¿quién soy yo para que vaya a sacar los hijos de Israel de Egipto? Y el otro versículo dice, y el otro, Moisés respondiendo le dijo: he aquí que ellos no me creerán ni oirán mi voz, porque dirán: no te ha aparecido Jehová. Eso dice la Biblia. Entonces vemos en esos pasajes cómo Moisés le dijo a Dios implícitamente, como habiendo visto antes un fuego ardiente, como habiendo escuchado antes una voz extraña de Dios, a pesar de que Dios se le reveló y le mostró sus planes, y le dice que dentro de esos planes está él, que él va a ejecutar los planes de Dios en Egipto, que él es el ejecutor que Dios eligió para llevar a cabo la manifestación de la voluntad suya en la tierra. Dios le dice a usted, le dice a Moisés: el instrumento que voy a usar, la vía por donde yo voy a moverme para transitar. También le dice: en tu boca voy a poner poder,
te voy a usar grandemente. Y Dios le expresa a Moisés lo que él quiere hacer a través de él para su pueblo. ¿Y saben cuál fue la respuesta de Moisés? ¿Saben cuál fue la respuesta que Moisés le dio a Dios? Pues la que muchos de nosotros, ustedes están dando. He aquí que ellos no me creerán, ni me oirán, porque dirán, no se te ha aparecido Jehová. Esas palabras de Moisés muestran lo que él creía de él mismo. Sí, esas palabras de duda de Moisés muestran lo que él creía de él mismo, que nadie iba a creer en él. De modo que estaba dudando del poder de Dios y de su presencia, y seguro ni él creía que Dios lo podía usar realmente. Hermanos y hermanas y amigos, ese es el tipo de pensamiento que tiene detenidos a profetas prominentes, a evangelistas en desarrollo, a gente de Dios que están aquí o dentro de las congregaciones, que los tiene como atados de pies y manos. Es el tipo de pensamiento que tuvo Moisés al inicio, antes de convertirse en un líder fabuloso. El pensamiento que decía, a mí no me va a creer nadie, a mí nadie me va a poner atención, no tengo suficiente capacidad e importancia, no sirvo, me da miedo, no puedo. La falta de fe en sí mismo para un cristiano constituye en primer término una falta de fe en Dios, ya que Dios es el que hace todas las cosas posibles en nosotros, para nosotros y para su pueblo. Se trata de personas que están inmovilizadas como una momia, personas que están totalmente inmóviles porque no creen que puedan y no creen que puedan porque en el fondo no creen correctamente en Dios. Pero la respuesta de Dios a Moisés fue esta: te daré 2 señales, le dice la palabra. Con permiso. Continuamos. Les decía que ante la actitud de Moisés, la respuesta de Dios fue: te daré 2 señales, dice la palabra de Dios. Por favor, hermanos y hermanas, pongan atención a la forma en que Dios le responde a Moisés. Moisés dijo, no me creerán, pero de seguido Dios le da 2 señales. La primera es que Dios posibilitó que se convirtiera la vara que Moisés portaba en una serpiente y luego de nuevo en una vara. Y la segunda señal, Dios hizo que la mano de Moisés se llenara de lepra y luego la limpió. Pero cuando Moisés vio esas señales contundentes, ante las cuales estoy seguro que cualquiera de nosotros quedaría totalmente convencido, entonces buscó otra excusa y le dijo a Dios, es que soy tartamudo. Bueno, para ser exactos, en Éxodo 4:10, Moisés lo que le dice a Dios fue lo siguiente: ay Señor, dice, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Miren, hermanos, cómo fue el comienzo de Dios con Moisés. Dios mismo comenzó luchando con el carácter de alguien que se creía menos que todos, que no creía en él, que se creía menos, que a pesar de todas las señales continuaba dudando de Dios. Vemos que Moisés, al poner esa nueva excusa a Dios diciendo, es que soy tardo de lengua, muestra una escasez de fe que le impiden ver la grandeza de Dios. Y entonces es cuando Dios, por tercera vez en Éxodo 4:11, le habla a Moisés y le pregunta, ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? Ahora pues ve, le dijo Jehová a Moisés. Y luego en el versículo 4:12 le dice, yo estaré con tu boca y te daré lo que hayas de hablar. Eso le dijo Jehová a Moisés.
Estoy seguro, hermanos, que Dios, al igual que a Moisés, le va a dar a usted señales y le va a dar lo que debes hablar en cada momento. Y le dijo Dios a Moisés también en Éxodo 4, te enseñaré lo que debes hablar. Dios le permite visualizar a Moisés que él fue el que hizo todo y le dice, yo estaré en tu boca. Y aún así vemos a un Moisés que ante la palabra viva de Dios y ante las señales aún parece querer creer, pero aún parece creer que Dios se busque a otra persona, creyéndose incapaz de hacer la tarea que Dios le estaba encomendando que hiciera. Se percibe en la Escritura que probablemente Dios estaba molesto con Moisés, de seguro, porque Moisés se mostraba como un terco espiritualmente hablando, pero Dios lo había escogido para grandes cosas, para cosas inmensas y extraordinarias. Pero sigue Moisés atándose a su deseo de estancarse, de esconderse, de zafarse de su misión. Pero al final Moisés, después de ese estira y encoge con Dios, se da cuenta que no tiene escapatoria, que debe creer a Dios, que debe creer ciegamente en Él, que debe obedecer a pesar de todo, que debe aferrarse a esa promesa de una vida victoriosa, porque se dio cuenta que había una luz que es Dios, al igual que nosotros, y usted y yo nos damos cuenta que hay una luz para nosotros, y esa luz es el mismo Dios. Pero hablando de ahora y de nosotros, yo les pregunto, ¿no les suena eso a algo familiar? Y es que eso mismo es lo que nos ocurre a muchos hoy en día. Yo les digo y les aseguro que Dios, el Espíritu Santo, nos trajo hoy aquí para confrontarnos, para enfrentarnos, para quebrarnos, para animarnos y llenarnos de energía nueva y de la convicción de que sí podemos ser vencedores en todo por medio de Dios y de Jesucristo, su Hijo. Hermanos y hermanas, la respuesta de Moisés, después de haber escuchado la voz de Dios, después de haber todos esos milagros y portentos, después de que Dios le dijo, yo soy el creador, yo soy el que soy, después de todo eso, después de todo eso, Moisés prácticamente quería que mandara a otro. Hermano y hermana, no cometa ese error. Mejor rectifique y dígale a Dios, no mande a otro, mándeme a mí, mándelo a usted. Fíjaselo a Dios, porque Dios quiere enviarlo a usted, quiere ungirlo a usted, quiere darle palabras de revelación. Es a usted al que Dios le va a dar una unción especial, es a usted a quien Dios está confiando una misión especial, un ministerio glorioso, un talento maravilloso, un don extraordinario. Por favor, hermano y hermana, dígale a Dios, envíame a mí, mándame a mí. Si hacemos eso, estoy seguro que Dios nos va a enviar y te va a enviar a ti y va a enviar a muchos, estoy seguro totalmente. Pero volviendo a Moisés, él pensó seguramente lo que muchos piensan, mejor que envíe a otro. Y es que muchos tenemos el grave error de pensar que Dios puede usar a cualquiera, menos a los otros. Moisés tenía esa idea errada cuando implícitamente le dijo que mejor mande a otro. Muchos cristianos están entumecidos, derrotados en la vida espiritual o físicamente por ese pensamiento. Piensan que Dios debe usar a otro, debe enviar a otro, se puede fijar en otro, menos en ellos. Moisés le dice a Dios en Éxodo 4 al 13, ay Señor, envía, te ruego, por medio del que debes enviar. Obvio que Dios estaba enojado o molesto con Moisés. Es probable que algunos de ustedes no creen en ustedes mismos y piensen que Dios puede usar a otros, pero pierden la fe cuando se trata de ustedes mismos. Seguro dice o se pregunta en tono de duda, a mí, yo, y luego se dicen, pero si yo he sido un gran pecador,
y en sus mentes tejen más dudas diciendo, por ejemplo, ¿cómo a mí, que vengo de una familia de brujos, de pecadores, de mentirosos, de adúlteros, y piensan, por eso Dios puede usar a otros? Pero yo me conozco, yo sé que conmigo no se puede, porque yo conozco mis debilidades y mis limitaciones. Pero amigos, yo sé que usted piensa que Dios puede usar a otro y no a usted, porque usted no conoce la debilidad o pecado del otro. Pero como usted conoce sus debilidades, probablemente usted piensa que usted no puede. Pero aquí es donde debemos usar la palabra de Dios para recordar aquel pasaje maravilloso que está en Isaías 40, 29, que dice: Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Repito, Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna fuerza. Hermano y hermana, usted tiene que confiar que usted puede lograrlo, que va a llegar a la meta que Dios dijo, que usted va a hacer lo que Dios ha prometido y que usted va a alcanzar lo que Dios dijo que usted va a lograr en la vida física, en la vida familiar, en la situación económica, pero sobre todo en la vida espiritual. Uy, hermanos, Moisés dijo, busquen a otro. Ven ahora la otra perspectiva de Moisés, ven al Moisés en pañales, observan a ese siervo de Dios antes de que fuera pulido, así como usted seguro. Pero siguiendo, hermanos, con personajes bíblicos de importancia para esta predicación, nos vamos ahora a Gedeón. Repito, siguiendo con personajes bíblicos importantes, nos vamos ahora a ver a Gedeón, la historia de Gedeón. Él es un héroe bíblico, seguro, mencionado en Jueces 6. Es una historia larga, en realidad, que ustedes podrán, recomendado, revisar en detalle. Pero lo que interesa esta predicación es que vamos a decir con respecto a esos pasajes lo siguiente: que los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en manos de Madián por 7 años, dice la Biblia, y eso lo vemos en Jueces 6:1. Y que esos madianitas eran terribles y atacaban mucho a Israel y les robaban y saqueaban todo. Y eso se observa en Jueces 6, versículos 2 al 5. Y que por esa situación los hijos de Israel clamaron a Jehová. Y lo observamos en Jueces 6:6. Y aquí es donde aparece Gedeón, ya que en los versículos 12 al 17 dice lo siguiente: y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, Jehová está contigo. Increíbles de la Biblia. Y Dios le respondió, Gedeón le respondió, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas tus maravillas que los padres nos han contado diciendo? ¿No nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas. Y mirándolo Jehová le dijo, dice, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Entonces le respondió Gedeón, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés y yo el menor en la casa de mi padre. Jehová entonces le dijo, ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como un solo hombre. Y él respondió, yo te ruego que si haya hallado gracia delante de ti, me des señal de que tú has hablado conmigo, dice la palabra. Entonces, en esos pasajes, vemos cómo el ángel se le aparece a Gedeón, y es evidente que Gedeón se creía el más pequeño. Gedeón no le dijo a Dios, busca otro, como lo hizo Moisés, sino que le dijo a Dios, soy el más pequeño. Pero hermanos y hermanas, Dios es un especialista para tratar con los que no creen en ellos mismos. Y comienza a tratar con Gedeón, quizás de la misma forma a como está tratando con usted ahora.
para lograr que hagas lo que Dios quiere que hagas y para que creas en Dios y en usted mismo. En ese pasaje de Jueces vemos cómo, a causa de los madianitas, es muy triste y miserable vivir en Israel. Había mucha pobreza, mucho dolor, mucha tristeza, y no había un hombre valiente que levantara un ejército y enfrentara a los enemigos madianitas. Pero el pueblo clama y Dios se le aparece a Gedeón. Y cuando el ángel le habla a Gedeón del plan de Dios, la respuesta fue parecida a la respuesta de Moisés. Sí, una respuesta similar. ¿Qué le dijo Gedeón? Se lo dijo en otras palabras. Moisés dijo: a mí no me van a creer. Y pensó: seguramente que mejor mande a otro. Yo no tengo facilidad de palabra para hablar bien, pero la Biblia no dice que Moisés fuera de palabras débiles. Ese era el pensamiento que tenía por su creencia en el fracaso, porque en Hechos 7:22 dice otra cosa de Moisés. Dice que Moisés era de palabras fuertes, poderoso en palabra y obras, pero era tanta la frustración que tenía en ese momento que él pensaba que era de palabra débil. Por eso es que Moisés quería que Dios usara a otro. Moisés le dice a Dios: yo creo en otro, pero no creo en mí. Pero Gedeón cambia de excusa y solo dice y piensa que no es apto porque es pequeño. Es decir, cree en él, pero no cree tener fuerza. Cree en él, pero piensa que su familia es insignificante. De modo que pensaba que la tarea que Dios le estaba encomendando no podía realizarla él. Pero utilizando esos pasajes para usarlos en nuestro provecho, debemos decir que Dios no nos va a asignar tareas que no podamos realizar o para las cuales no nos haya preparado primero. Sí, hermanos, Dios no nos va a asignar nada que no podamos realizar o no nos va a dar tareas para las cuales no nos haya preparado de alguna manera. Hermana, Dios usará tus pies como de sierva y luego te llevará a las alturas. Y expresándolo poéticamente, cuando Dios te dice que debes subir a las alturas, es porque Él ya acondicionó tus pies para subir como los ciervos, para que puedas agarrarte de las rocas. Dios no te va a mandar a hacer cosas para las cuales Él no te ha preparado. Así que cuando de la boca de Dios o de sus profetas surge un plan para usted, es porque Él ya puso los ingredientes en poder, la fuerza, las conexiones para que puedas lograrlo. Y definitivamente, Satanás no puede detenerte cuando usted cree en Dios y en usted mismo. Gedeón, hermanos, cuando es confrontado por Dios, sale con la excusa de que él es más débil. Pero el ángel del Señor le dice: ve con esta tu fuerza y vence a los enemigos de Israel. Y le habla a Gedeón de una fuerza que él desconocía o no la entendía todavía. Vemos entonces que, según dice la Escritura, Jehová, mirando a Gedeón, le dijo: ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de manos de los madianitas. No te envío yo, le dice. Pero entonces Gedeón saca otra excusa, indicando que su familia es pobre. Hermano y hermana, nunca digas que eres pobre, tampoco digas que eres incapaz, porque ya Dios tiene todo previsto, todo listo para que alcances aquello para lo que has sido enviado o enviada. Gedeón se considera pequeño, el más pequeño, el menor, el más menos indicado, el más débil para liberar a Israel y pelear contra los enemigos de Israel. A veces nos consideramos los menos capaces, y ese pensamiento, ese temor de que no podemos, de que no es para nosotros, es el causante del fracaso y estancamiento de muchos cristianos hoy en día. Pero hermanos y hermanas, estoy seguro que hoy el Espíritu Santo la está liberando de ese tipo de pensamiento, de ese demonio. Yo les digo que buscando en la Biblia no encontramos a uno solo. Repito, buscando en la Biblia no encontramos a uno solo
excepto Jesucristo, que fuera capaz, ya que ninguno calificaba. Pero Dios los capacitó a cada uno de ellos y los formó. Dios escoge a un hombre sin hijos y a una mujer estéril para crear una nación completa. ¿Le suena algo parecido? ¿Le suena? Sí, correcto. Se trata de Abraham y de Sara. ¿Sí? Ven que para Dios no hay nada imposible. Así que Dios, que no conoce lo imposible, como bien vemos en Lucas 1:31, versículo que literalmente dice, porque nada es imposible para Dios, dice la Biblia. Sí, Dios es Dios de lo imposible, porque todo lo puede. Y aquí, en todo esto, hay una enseñanza profunda para nosotros, que Dios dice, soy el más pequeño, de la familia más insignificante, y somos pobres, pero Dios muestra que Él no necesita ricos para usarlos, sino que Dios lo que necesita son personas dispuestas, y luego que las tiene, las empodera, como hizo con Gedeón, al cual le dijo, refiriéndose a los madianitas, tú los vencerás, no importando que Gedeón se considerara pequeño. Dios a los que escoge los comienza a capacitar y a ministrar hasta que logra que en ellos se despierte el león que llevan adentro, así como hizo con Gedeón. Disculpe nuevamente, pero continuamos, perdón. Decíamos que Dios logra despertar el león que llevan adentro, como hizo con Gedeón. Y aquí sabiduría. Dios le dice a Gedeón y le dice a usted, no se preocupe por venir de una pequeña familia o por ser pobre, porque Dios es rico. No se preocupe por ser pequeño o por parecer insignificante, porque igual que le dijo a Gedeón, hoy le dice a usted, yo estaré contigo y derrotarás a tus enemigos, vencerás tus limitaciones y circunstancias. Hermanos y hermanas, estas historias de Moisés y de Gedeón nos enseñan que nosotros podemos hacer lo que Dios dice que podemos hacer, podemos hacer lo que Dios dice que podemos hacer. Dios no trabaja a través de los que dudan, trabajan por medio de los que creen. Dios trabaja con gente de fe, trabaja con gente de fe, a través de gente de fe, destruye reinos por medio de gente de fe, derriba principados por medio de gente de fe, apaga fuegos por medio de gente de fe, resucita a los muertos por medio de gente de fe, divide el mar rojo por medio de gente de fe, divide el Jordán con gente de fe, levanta paralíticos con gente de fe, cambia ciudades con gente de fe, transforma familias con personas que tienen fe. Hermanos y hermanas, todo lo podemos con fe, todo es posible con fe. Podemos tener una vida espiritualmente saludable con fe. No hay alguien más inútil que aquel que cree que es inútil. Si crees que todos pueden lograrlo, entonces lo vas a lograr si lo haces con fe y agarrado de la mano de Cristo. Y así lo entendió Pablo en Filipenses 4:13, que dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Repito, Filipenses 4:13, que dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si te crees incapaz, te comportarás como incapaz. Hermanos y hermanas, debemos comportarnos como personas de fe y ser personas de fe. Siempre debemos creer que Dios todo lo puede, que Dios puede hacer eso que usted le ha pedido o eso que le han dicho que Dios le ha encargado. Desde que conocemos a Cristo, debemos ser gente así, gente que cree y que camina en fe. Usted puede, hermano y hermana. Todo lo puedes en Cristo Jesús. No hay nadie más débil que aquel que se cree débil. Hay gente que es pobre mentalmente hablando
Y cuando usted es pobre, mentalmente hablando, usted tiene pensamientos de débil. Cambiemos la forma en que nos vemos. No nos veamos indignos, no nos veamos pequeños. Debemos vernos de la forma en que Dios nos quiere ver. Nada merecemos por nuestros méritos, pero en Cristo somos acreedores de todo. Somos herederos, somos coherederos con Cristo Jesús. Hermanos, creer en Dios nos ayuda a creer en nosotros mismos. Y creer en usted mismo le ayuda a creer en Dios. ¿Y qué es creer o qué es tener fe en Dios? Pues creerle a Dios es obedecerle, es caminar como Él nos dice que caminemos y por donde Él dice que lo hagamos. Pero no podemos obedecer si primero no creemos que podemos obedecer. Tenemos que obedecer la palabra de Dios y esa obediencia hace visible, hace evidente, hace palpable nuestra fe. En otras palabras, por medio de esa obediencia a Dios se evidencia nuestra fe. Pero hoy, hermanos, no solo quiere hablar de Moisés y de Gedeón, a las cuales Dios tuvo que fortalecer y guiar primero por sus dudas y sus temores y su indecisión y su falta de fe. Hoy quiero hablar de otro personaje, sí. Hoy deseo hablar de otro de esos grandes de la Biblia, que sí creyó a Dios desde muy joven. Y me refiero, hermanos y amigos, a David. El rey David fue diferente a los dos ejemplos anteriores. Él sí creía en Dios y creía en Él. Él creía que podría lograrlo. Cuando Goliat lo miró, ese gigante lo tuvo en poco. Cuando Goliat vio a David, lo tuvo en poco, como vemos en 1 Samuel 17, 42. Goliat mira a David como poca cosa, pero David nunca se vio como poca cosa. No se miraba a sí mismo como los demás lo veían, porque se veía como Dios lo veía. El problema de muchas personas es que comienzan a verse como los demás los ven y no como Dios los está mirando. Y cuando hacemos eso, entonces nos paralizamos. Goliat miraba a David como un muchacho pequeño, pero Dios miraba a David como un gigante. Goliat veía a un muchacho, pero Dios miraba a un guerrero. Goliat miraba un pastorcillo de ovejas, pero Dios miraba a un rey. David nunca se dejó influir por las palabras o insultos o amenazas de Goliat, porque él estaba definido, él tenía una identidad, sabía quién era, él sabía que él era el ungido, él sabía que tenía la unción, él sabía que Dios estaba con él. Él sabía que con Dios todo es posible, que con Dios todo es alcanzable, que con Dios no hay gigante que no caiga, que con Dios no hay propósito que no se logre. Hermanos, debemos despojarnos de todo pensamiento negativo y debemos comenzar a creer que podemos lograr lo que Dios nos ha revelado que hagamos. Dios se engrandecerá en cada uno de ustedes, se lo aseguro. David nunca miró lo pequeño que según Goliat era él. No. David no era un hombre pequeño o con pensamientos pequeños, sino un hombre con pensamientos grandes, motivados por Dios, aferrados a Dios. Un hombre pequeño, pero armado por Dios. Hermanos y hermanas, somos pequeños cuando usamos solo la mente y los sentidos, pero cuando usamos el Espíritu y la unción, llegaremos a ser gigantes cuando nos aferramos a Dios. Nuestra estatura se va a volver inalcanzable. David nunca dejó que las palabras de Goliat influyeran. Él siempre se aferró a las promesas y a la fe. Esas promesas nos dicen que Cristo vino para que tengamos vida. Vino para sacarnos de las tinieblas a la luz admirable. Vino a romper nuestras cadenas y abrir las puertas de las cárceles. Cristo está aquí para que usted triunfe en Él, para que usted lo logre con Él, para que usted crea que sí puede. David nunca se vio como Goliat lo miraba, nunca. David nunca se vio como ese gigante lo veía. Y esa es la diferencia entre David y otros que se miraban incapaces. Al contrario, David estaba convencido de que él estaba ungido y que Dios lo había preparado para esa obra. Saúl era más grande que David en estatura,
pero se miraba más pequeño. Nadie quería pelear con el gigante. Todos estaban aterrorizados con Goliat, hasta que llegó el mataosos. Sí, el mataosos y el matagigantes, y decidió enfrentarlo en el nombre de Jehová de los ejércitos. David decidió pelear porque sabía quién era. David sabía la unción que tenía, sabía que Dios le había dado un propósito. Debes leer la Biblia para que se pueda conocer usted mismo. Leyendo la Biblia sabremos quiénes somos, porque la Biblia habla de Dios y habla de usted mismo. Mientras no leamos la Biblia no sabremos quiénes somos. Debemos leer la Biblia para poder encontrarnos, para que nos conozcamos, para descubrir las habilidades que ya tenemos, para que sepamos que no somos huérfanos, para que entendamos que tenemos Padre, para que entendamos que tenemos herencia, para saber que tenemos guardaespaldas, el mismísimo ángel de Jehová. Debemos leer la Biblia para saber que tenemos gozo, leer la Biblia para saber que hay una nueva ciudad para nosotros. Ven, hermanos, nos vamos a poder conocer a través de la Biblia. Es muy difícil que podamos desarrollar nuestra vida si no conocemos nuestra vida, y no podemos conocer nuestra vida si no conocemos la Biblia. Nunca dejes que la opinión de otro lo marque o la marque usted o defina su vida. El que se deje influir por gente que habla cosas sobre usted y restringe su vida espiritual, su desarrollo, porque alguien opinó feo, es porque no tiene identidad espiritual. Nadie pudo convencer a David que podía perder. Nadie, ni su propio hermano, que prácticamente lo echó del campamento, para los que conocen la historia. Pero David se paró frente a Goliat y seguro pensó: miren a esos otros, este gigante los tiene atemorizados, pero a mí no. Yo sé quién soy. Cuando uno sabe quién es Dios y uno sabe quién es, no hay diablo que nos detenga. No hay situaciones adversas que nos hagan retroceder, porque habremos aprendido a avanzar en medio de la tormenta, y entonces aprendemos a caminar sobre las aguas, a sobrevivir en el desierto, porque sabemos quién es Dios y sabemos quién es Él y quiénes somos en Cristo Jesús y en Dios y con Él. En la Biblia hay un pasaje que dice: en Dios haremos proezas, y está en Salmo capítulo 60, versículo 12. Pero los incrédulos de sí mismos, los que se creen fracasados, los que creen que no tienen gracia, los que creen que nacieron en la familia equivocada y que todo está equivocado en sus vidas, a esos yo les digo: lean. En Dios haremos proezas y Él hollará a nuestros enemigos. En Dios haremos proezas, en Dios, no en nuestras fuerzas, en Dios, no en nuestra capacidad. Haremos proezas en Dios, haremos grandezas en Dios, maravillas, cosas impensables serán hechas por usted en Dios. Usted está llamado a hacer proezas en Dios. Fuera de Dios no lograremos nada. La unción, la fuerza, la habilidad la da Dios, pero la proeza la hacemos nosotros en Dios. La orden de Jesús fue: vayan, echen fuera demonios, salen los enfermos, pongan sus manos sobre ellos, resuciten a los muertos. Sabemos que Dios es la fuente del poder, pero Dios nos usa como instrumentos por donde se transmite ese poder. Usted es ese instrumento. Por eso la iglesia no avanza cuando todos o algunos se sientan y no actúan. Repito, la iglesia no avanza cuando la gente se sienta y no actúa. Por eso los milagros no ocurren cuando la gente no cree que van a pasar. La falta de fe, estanca a las congregaciones. Cuando nos entregamos para que Dios nos use, las cosas parecen detenerse en las congregaciones. La visión, el pensamiento y el anhelo de Dios es darle a usted victorias. Para eso vino Jesús, para darte vida. Dios quiere darle vida a su vida. Aleluya, hermanos. Pues bien, esa es la predicación de esta mañana. Espero que ha sido de bendición para ustedes. Disculpe si he durado más, pero
Dios me la puso para que hablara con ustedes. Bendiciones. Los dejo en manos de mi esposa, la pastora María Eugenia. Muchísimas gracias. Que Dios los bendiga. Porque el Señor es bueno y para siempre su misericordia. Gracias a Dios por esa palabra, porque la palabra no regresa vacía, sino que cumple el propósito para el cual ha sido enviada. Y ha sido enviada para que usted crea en Dios y crea que Dios puede hacer lo que Él ha dicho a través suyo. Porque no está en nosotros el poder, sino en el Señor. Nosotros somos canales para transmitir ese poder. Y en esta mañana damos gracias, alabamos y bendecimos el nombre de Jesucristo y de su santa presencia, y nos unimos a orar por dos personas muy queridas. Señor, por la hermana Ruth Molina Jara, y en el nombre de Jesucristo oramos por su pronta recuperación, y atamos y reprendemos todo espíritu de enfermedad y todo espíritu de muerte que haya venido sobre ella. Y lo mismo sobre doña Yadira Rodríguez Rojas. Señor, enviamos la palabra, como dijo el salmista, envió la palabra y lo sanó y los libró de toda ruina. Señor, hoy desatamos vida sobre estas dos hermanas y declaramos que no morirán, que vivirán para contar las grandezas tuyas, porque tú eres bueno, porque tú eres santo, fiel y justo. Gracias por lo que hiciste con el hermano Martín Porras. Gracias porque has tenido misericordia de nosotros y hasta aquí nos has ayudado. Hoy yo vengo declarando que este mes de marzo es un mes de bendición, porque estamos bajo la sombra del Omnipotente. Hoy declaramos que ninguna arma forjada contra nosotros prosperará, y hoy condenamos toda lengua que se atreva a maldecirnos, y tenemos autoridad para decirle a esas lenguas: callen y enmudecen, porque esa es la herencia de los siervos de Jehová y la salvación viene de Él. Hoy declaramos lo que dice la palabra, que somos benditos en el campo y en la ciudad, en la salida y en la entrada, en el ir y en el venir, y que si el enemigo viene por un camino, irá por 7 caminos delante de nosotros, y si viene como un río, dice el Espíritu de Jehová levanta bandera en contra del enemigo. Señor, gracias por tus promesas que son en Cristo sí y en Cristo amén. Hoy declaramos que tú eres nuestro sanador, que tú eres el Dios Rafa, que tú eres el Dios Nisi, el que levanta bandera, que tú eres el Dios todopoderoso, el Dios eterno y todopoderoso, que tú eres el Emanuel, el Dios con nosotros, que tú eres el Santo de Israel, el gran yo soy. Y te damos gracias, Señor, y te bendecimos y te exaltamos, porque tu palabra dice: todo lo que respira, alabe al Señor. Y tú respiras, tienes una familia y perteneces a la familia de Dios. ¿Cómo no darte gracias? ¿Cómo no tener carabasheba? ¿Cómo no tener un corazón agradecido si has sido bueno para con nosotros? Gracias, Padre. Gracias, Jesucristo. Y gracias, Espíritu Santo. Hoy yo vengo desatando el poder de la sangre de Cristo en este lugar, en cada persona y en las familias que representamos. Sangre que perdonó nuestros pecados. Gracias, Señor, por esa sangre. Sangre que justifica y santifica. Sangre que nos libera. Sangre que nos da acceso al trono de la gracia y podemos llegar con confianza.
sabiendo que vamos a recibir del Padre la misericordia y la gracia en el momento oportuno. Sangre que sana y libera y que intercede por nosotros en el cielo. No ha sido en vano esa sangre para con nosotros, y damos gracias. Y hoy declaramos que Jehová te bendiga y te guarde, que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti, tenga de ti misericordia y ponga paz. Y que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, dice la palabra en Filipenses, guarde tu corazón y tu mente en Cristo Jesús. Amén. Que Dios los bendiga, hermanos, y gracias por estar aquí. Un aplauso al único que merece la gloria, la honra y la exaltación.